Con su suscripción y un me gusta, pueden mostrar su apoyo al canal y podrán ser los primeros en conocer las nuevas historias. Empecemos la historia de hoy. Cariño, lo siento, ¿podrías traerme este sobre a la oficina? Recibí la llamada de mi marido y me preparé rápidamente. En 10 años de matrimonio, mi marido, Javier, nunca había olvidado un documento importante, pero ese día se dejó unos papeles cruciales en casa. Fue el día que visité la oficina de mi marido por primera vez, y fue entonces cuando lo conocí a él, el director Carlos. Yo no sabía entonces que ese encuentro sería el comienzo del destino que cambiaría mi vida por completo. Me llamo Elena. Tengo 38 años y soy un ama de casa como cualquier otra. Bueno, la palabra normal no la uso yo, sino la gente de mi alrededor. Desde antes de casarme, me decían que era tan hermosa que los hombres ni se atrevían a acercarse. Sin embargo, yo solo he vivido para mi marido, Javier. Él es 6 años mayor que yo, y era mi mundo entero. Jamás habría soñado que acabaría involucrada en una relación inimaginable con 2 de los superiores de mi marido. Apoyen el canal con su suscripción y un me gusta, y podrán escuchar esta increíble historia hasta el final. Entonces, comencemos la historia de hoy. Era un día soleado de mayo. Cariño, llegaré en unos 10 minutos. Le envié un mensaje de texto a mi marido y entré en el vestíbulo de la empresa. Mientras esperaba el ascensor, alguien se detuvo a mi lado. Al girarme, vi a un hombre de unos 50 y pico años, un traje elegante, el pelo peinado pulcramente y una mirada que me observaba fijamente. Me sentí incómoda al instante. El ascensor llegó y me apresuré a entrar. El hombre también subió. Iba a pulsar el botón del 7º piso cuando él me señaló el número 7 ya pulsado. Estamos en el mismo piso, pensé, asintiendo. El ascensor estaba en silencio, pero podía sentir cómo el hombre seguía mirándome. Llegamos al 7º piso. La puerta se abrió y caminé hacia la oficina de mi marido. El hombre caminaba en la misma dirección. No puede ser. Mi corazón empezó a latir rápido. Entré por la puerta de la oficina de mi marido cuando un empleado me saludó alegremente. ¿Es usted la esposa del jefe de sección? Sí. Hola, respondí. En ese momento, oí una voz detrás de mí. Ah. La esposa del jefe ha llegado. Me giré y vi al hombre que había visto en el ascensor. Ah, don Carlos, dijo el empleado, saludándolo con respeto. Solo entonces me di cuenta. Este hombre era el superior de mi marido. Disculpe mi atrevimiento. Es que su esposa es tan hermosa que no pude evitar mirarla, dijo don Carlos con una sonrisa. Ah, gracias, dije, sonriendo incómodamente, y me dirigí al escritorio de mi marido. Pero la mirada de don Carlos era extraña. No era un cumplido por cortesía, sino una mirada cargada de otra emoción. Le entregué los documentos a mi marido y salí apresuradamente de la oficina. Mientras volvía a casa, la mirada de don Carlos seguía apareciendo en mi mente. Serán imaginaciones mías, intenté decirme. Pero eso fue solo el principio. Una semana después, mi marido regresó del trabajo y dijo: «Cariño, don Carlos vendrá a casa este fin de semana». ¿Don Carlos? Sí, a jugar al ajedrez. Y también vendrá el subdirector Ricardo. Don Ricardo era un alto ejecutivo de la empresa de mi marido. ¿Por qué de repente a nuestra casa? Mi marido puso una expresión de incomodidad, pues parece que don Carlos se ha mudado cerca de nuestra casa. Me preguntó si podía venir a jugar al ajedrez el fin de semana. ¿Se mudó cerca? Sí. Está solo en nuestro mismo bloque de apartamentos. Sentí una premonición de ansiedad, pero no podía negarme a los superiores de mi marido. Entonces tendré que preparar algo, dije. Mi marido parecía apenado. Lo siento, cariño. La verdad es que yo también quiero descansar el fin de semana, pero son mis superiores, no puedo evitarlo. Está bien, amor. Prepararé algo delicioso. Y así llegó el fin de semana. Sábado, a las 2 de la tarde, sonó el timbre. Abrí, y allí estaban don Carlos y don Ricardo. La casa del jefe, ¿verdad? Gracias por la invitación, dijo don Carlos con una sonrisa radiante. Don Ricardo parecía tener unos 60 años.
Era mayor que don Carlos. Pasen, por favor. Los hice entrar en casa. Don Carlos miró alrededor y exclamó: «La casa está impecable. La señora tiene un talento excepcional». «Exagera», respondí. Mi marido los llevó al salón y yo fui a la cocina a preparar té y fruta, pero sentí que alguien me estaba observando por detrás. Me giré y vi a don Carlos parado en la entrada de la cocina, mirándome. «Señora, ¿podría pedirle un vaso de agua, por favor?» «Ah, sí, en un momento». Me apresuré a sacar una botella de agua del frigorífico. Don Carlos se acercó. Estaba demasiado cerca de mí. Cuando iba a entregarle el agua, la mano de don Carlos envolvió la mía. «Gracias, señora». Su mano estaba cálida y me agarró con fuerza, como si estuviera dándome un apretón de manos. Me sobresalté y retiré la mano. Don Carlos sonrió de forma significativa y regresó al salón. Mi corazón latía como un loco. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué significó ese gesto? Pero no tuve tiempo de pensar. Tenía que atender a mis invitados. Los 3 hombres empezaron a jugar al ajedrez en el salón. Una partida entre don Carlos y mi marido, y luego otra entre don Ricardo y mi marido, turnándose. Pasaron 3 horas. Yo servía té y preparaba fruta de vez en cuando. En cada ocasión sentía la mirada de don Carlos. Esa mirada que recorría mi cuerpo. Don Ricardo hacía lo mismo. Intentaba quedarme en la cocina el mayor tiempo posible. A las 6 de la tarde, los 2 hombres se levantaron. «Ha sido muy agradable hoy. ¿Podemos venir la próxima semana también?» Ante la propuesta de don Carlos, mi marido puso cara de fastidio, pero yo dije: «Claro, por supuesto, son bienvenidos cuando quieran». Al final, no pudimos negarnos. Y así, las tardes de los sábados se convirtieron en un tiempo infernal. Don Carlos y don Ricardo venían sin falta cada semana. La primera semana, la segunda, la tercera, no paraban. Al principio, mi marido también pensaba que era atender a los invitados, pero cada vez se agotaba más. Un sábado, yo estaba pelando fruta en la cocina cuando don Carlos se acercó pidiendo agua. Esta vez también. La tomó agarrando mi mano. «Señora, tiene unas manos muy bonitas». «Gracias», respondí. Él no soltaba mi mano. El jefe de sección es un hombre muy afortunado. «Don Carlos, por favor, suelte mi mano». Don Carlos sonrió significativamente y la soltó. Otro fin de semana, don Ricardo fue aún más explícito. Se levantó de la partida de ajedrez diciendo que iba al baño. Cuando yo pasaba por el pasillo, don Ricardo salió del baño. «Señora, disculpe la indiscreción, ¿cuál es su talla de cintura?» «¿Qué? Solo tengo curiosidad. Su figura es realmente perfecta». Rápidamente me marché. Corrí a la cocina. Pero don Ricardo me siguió. «¿Por qué huye?» «Es un cumplido». «Don Ricardo, mi marido está mirando». Desde ahí no se ve». Don Ricardo puso su mano en mi cintura. «Es realmente esbelta. Por favor, suélteme». Don Ricardo sonrió y retiró la mano. Pero su mirada se hizo cada vez más atrevida. Otro fin de semana, don Carlos me dijo: «Señora, se aburrirá cuando el jefe de sección haga horas extra, ¿verdad?» «No, no se preocupe. Si se aburre, no dude en llamarme. Vivo justo al lado». «No, está bien». Sacó una tarjeta de visita. «Aún así, por si acaso, aquí tiene mi número». «No lo necesito». Me la puso en la mano a la fuerza. «Le aseguro que le llegará el momento en que la necesite». Su tono era escalofriante. Así pasaron varias semanas. Don Carlos y don Ricardo eran cada vez más descarados conmigo. Actuaban con cautela delante de mi marido, pero cambiaban cuando yo estaba sola. Don Ricardo pedía licor a menudo y se volvía grosero cuando estaba ebrio. «Señora, hoy lleva una falda corta». «Señora, ha cambiado de perfume». «Señora, está más guapa con el pelo corto». En cada palabra se escondía una mirada que recorría mi cuerpo. Don Carlos era más sutil. No hacía comentarios directos, pero intentaba sutilmente el contacto físico. Rozaba mi hombro al pasar, me agarraba la mano al entregarle la fruta o se sentaba pegado a mí. Empecé a temer los fines de semana. Las noches de viernes me ponían nerviosa. Mañana vuelven a venir. Ese pensamiento me impedía dormir. Quería hablar con mi marido. «Cariño,
Diles que dejen de venir. Pero no podía. Eran sus superiores. Temía que si me negaba, mi marido sufriera represalias en la empresa. Así pasaron 8 semanas. Yo me iba hundiendo poco a poco. Entonces, un día, mi marido dijo: «Cariño, el próximo sábado es nuestro aniversario de bodas. Esta semana me gustaría pasarlo tranquilo». Yo pensaba lo mismo. Por supuesto, díselo a don Carlos con antelación. El lunes, mi marido le dijo a don Carlos con cautela: «Don Carlos, este sábado es nuestro aniversario de bodas y me gustaría pasarlo tranquilo». «Ah, ¿sí? Entonces nos vemos la próxima semana». Don Carlos accedió sin problemas. Mi marido dijo aliviado: «Cariño, este fin de semana es solo para nosotros». Por fin un fin de semana a solas con mi marido. Empecé a prepararme con ilusión. Para nuestro aniversario, me vestí con especial cuidado. Un vestido sin mangas. Era el estilo que le gustaba a mi marido. Me maquillé más de lo habitual. Mi marido preparó el vino y yo cociné sus platos favoritos. A las 6 de la tarde, encendimos velas y servimos vino. «Cariño, gracias por estos 10 años. El placer es mío. Amor». Brindamos con las copas. En ese momento, sonó el timbre. Ambos nos asustamos. ¿Quién será? Mi marido miró por el interfono y su rostro se puso rígido. «Cariño, son don Carlos y don Ricardo». «¿Qué? Pero si les dije que era nuestro aniversario». Se oyó una voz desde fuera. «Jefe, hemos venido a felicitarles por su aniversario. Trajimos champán». Susurré a mi marido: «Cariño, hagamos como si no estuviéramos. Si estamos en silencio, se irán». Mi marido asintió. Pero don Carlos y don Ricardo siguieron tocando el timbre. Ding dong, ding dong, ding dong. Tocaban sin parar, insistentemente. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Mi marido, exasperado, abrió la puerta. Cuando se abrió la puerta, don Carlos y don Ricardo entraron con una sonrisa radiante. «Feliz aniversario de bodas. Trajimos champán». Don Carlos me ofreció 2 botellas de champán. «Gracias, pero hoy queríamos pasarlo solos». Ante las palabras de mi marido, don Ricardo se rió a carcajadas. Vamos, hemos venido a felicitarles. ¿Nos vas a echar?» El ambiente se volvió extraño. Pero no podíamos hacer nada. Ya estaban dentro de la casa. Sonreí a la fuerza y los invité a pasar. «Siéntense, por favor». Los 4 nos sentamos y empezamos a beber champán. Don Carlos me miró de arriba a abajo. «Señora, hoy está realmente preciosa. Ese vestido le sienta de maravilla». «Gracias», respondí lo más brevemente posible. Don Ricardo se unió a la conversación. «De verdad, el jefe de sección tiene suerte. Tener una esposa tan hermosa». Después de unas copas, el ambiente se volvió aún más extraño. Don Ricardo, con voz de borracho, dijo: «Señora, ¿puedo preguntarle algo?» «Sí, pregunte con confianza». «¿Hace ejercicio? Su cuerpo es realmente fantástico». «Ah, solo un poco de yoga en casa. Ya veo. Especialmente su figura es una verdadera obra de arte». El tiempo se detuvo por un instante. La cara de mi marido se puso rígida. «Don Ricardo, ¿qué está diciendo?» Es un cumplido. ¿Qué tiene de malo? Es realmente hermosa». A don Ricardo no le importó en absoluto. Al contrario, me miró fijamente de forma descarada. Me levanté de mi asiento. «Voy a traer un poco de agua». Traté de escapar a la cocina, pero don Ricardo volvió a hablar. «¿Puedo tocar una vez? De verdad tengo curiosidad». En ese momento, mi marido se levantó de un salto. «Don Ricardo, lo dice porque está bebiendo, ¿verdad? No es por el alcohol, tengo curiosidad sincera». Don Ricardo sonrió con malicia. El puño de mi marido temblaba. «Don Ricardo, por favor, deténgase. ¿Por qué eres tan sensible? Solo se lo pregunté a tu esposa». Don Ricardo me miró y dijo: «Señora, ¿usted qué piensa?» Fue entonces. El puño de mi marido se estrelló contra la cara de don Ricardo. ¡Plac! Con un sonido sordo, don Ricardo se tambaleó. «¡Cariño!», grité. El labio de don Ricardo estaba partido y sangraba.
Don Carlos rápidamente ayudó a don Ricardo a levantarse. «Jefe, ¿qué está haciendo?». Mi marido jadeó y dijo: «Lo siento, pero don Ricardo se ha excedido». Don Ricardo se limpió el labio y sonrió fríamente. «Bien, muy bien». Salió dando un portazo y don Carlos lo siguió. Cuando la puerta se cerró, mi marido se desplomó. «Maldita sea, ¿qué he hecho?». «Cariño, tranquilo. No es culpa tuya». Pero ambos sabíamos lo grave que era aquello. Pasó el fin de semana y llegó el lunes. Mi marido se preparó para ir a trabajar con las manos temblorosas. «Cariño, ten cuidado». Después de que se fuera, hice las tareas del hogar con el corazón encogido. Alrededor de las 3 de la tarde, mi marido me llamó. «Cariño, ¿qué hago? Creo que don Ricardo me ha puesto la cruz». «Cálmate, amor». «¿Qué ha pasado?». «Hoy, en la reunión, ha tumbado mi proyecto por completo. Dice que me pueden trasladar a una sucursal provincial». Mis manos temblaron. «No puede ser». «No te preocupes demasiado». Pero unos días después ocurrió algo peor. Jueves por la tarde, sonó el timbre. Abrí y allí estaba don Carlos. «Señora, ¿podemos hablar un momento?». «Don Carlos, ¿qué pasa?», dijo con expresión grave. «Vengo por un asunto del jefe de sección. ¿Puedo pasar?». No tuve más remedio que dejarlo entrar. Sentado en el salón, don Carlos suspiró y dijo: «Seré sincero. Don Ricardo está completamente furioso por lo del jefe. Lo siento. Cometimos un gran error. No es un problema que se pueda resolver con un simple error. Don Ricardo quiere trasladar al jefe de sección a una sucursal provincial». «No puede ser». Don Carlos negó con la cabeza. «Hice todo lo posible para detenerlo, pero conoce el carácter de don Ricardo». Mi corazón dio un vuelco. «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Don Carlos guardó silencio por un momento. Luego habló con cautela. «Hay una manera». «¿Cuál?». «Dígame, ¿qué le parece si usted le pide disculpas personalmente a don Ricardo?». «¿Yo?». «Sí. Si la esposa del jefe se disculpa sinceramente, creo que don Ricardo podría ceder». Asentí. «De acuerdo. ¿Cuándo debo visitarlo?». Don Carlos dijo: «Mañana por la tarde, don Ricardo visitará su casa». «¿Aquí?». «Sí. Si maneja bien la situación, el problema se resolverá». Sonrió de forma significativa y se levantó de su asiento. «Señora, por el bien del jefe, haga todo lo posible para complacer a don Ricardo». Su tono era extraño, pero yo solo pensaba en mi marido. Al día siguiente, viernes, mi marido se fue a trabajar y yo esperé a don Ricardo en casa. A la 1 de la tarde, sonó el timbre. Allí estaba don Ricardo. La herida en su labio aún era visible. «Don Ricardo, pase, por favor». Entró en silencio. Sentado en el salón, me miró fijamente. «Dijiste que querías disculparte». «Sí, don Ricardo. Lamento mucho lo que pasó la otra vez». Se burló con frialdad. «Una disculpa de palabra no parece sincera». «Entonces, ¿qué debo hacer?». Don Ricardo se recostó en el sofá. «Hay una forma. Dígame, haré lo que sea». Su mirada cambió. «Dame solo un deseo». «¿Qué deseo?». 5 minutos de un momento íntimo conmigo. Solo así se resolverá el problema de tu marido». No podía creer lo que oía. «¿Qué?». «No es broma. Si me permites solo eso, resolveré todos los problemas del jefe». «Don Ricardo, ¿qué está diciendo?». Don Ricardo se levantó y se acercó a mí. 5 minutos. Solo 5 minutos. Se acercó justo delante de mí. «Piensa en tu marido. Si lo trasladan a la provincia, ¿qué pasará con la escuela de los niños?». Mi mente se quedó en blanco. Mi marido, nuestra familia, nuestros hijos. La idea de que todo pudiera derrumbarse me dejó sin fuerzas. La mano de don Ricardo se posó en mi hombro. 5 minutos. Y todo se resolverá». Cerré los ojos. Y lentamente asentí. Pasó una semana. Intenté olvidar esos 5 minutos con don Ricardo, pero seguían volviendo a mi mente. A mi marido le iba bien en la empresa. Parece que don Ricardo me está ayudando de verdad. El ambiente en la oficina es bueno ahora. Ver la cara de felicidad de mi marido me llenó de sentimientos encontrados.
Un jueves por la tarde, sonó el timbre. Miré por el interfono, era don Carlos. Don Carlos, ¿qué pasa? ¿Podemos hablar un momento? Abrí la puerta. Don Carlos entró con una expresión seria. Sentado en el salón, sacó unos documentos. ¿Ha visto el rendimiento del jefe de sección? No. Las cifras de este mes no son buenas. Don Carlos me mostró los documentos. ¿Es tan grave? Si seguimos así, el mes que viene tendremos un gran problema. Mi corazón dio un vuelco. Entonces, ¿qué debemos hacer? Don Carlos guardó silencio por un momento y luego habló lentamente. ¿Puedo ayudar? ¿De verdad? ¿Cómo? Don Carlos me miró fijamente. Yo puedo encargarme de que las cifras del jefe mejoren. Gracias, don Carlos. Don Carlos negó con la cabeza. Pero hay una condición. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿Qué condición? Don Carlos me miró directamente. Quiero tener una relación contigo. ¿Qué? Solo una vez. Y el problema de las cifras del jefe quedará perfectamente resuelto. No. Eso no puedo hacerlo. Intenté levantarme de mi asiento. Don Carlos me agarró la mano. No te estoy pidiendo una respuesta ahora mismo. Entonces, ¿qué? Te daré 2 días. Piensa con calma durante 2 días. Don Carlos. Don Carlos sacó una tarjeta de visita. ¿Recuerdas la tarjeta que te di antes? Envíame un mensaje de texto con mi número dentro de 2 días. Don Carlos me miró a los ojos. Este es el único camino. La forma de salvar al jefe. ¿Y si me niego? Don Carlos sonrió fríamente. Entonces las cifras del jefe seguirán cayendo y su situación en la empresa será muy difícil. ¿Me está amenazando? No es una amenaza, es una propuesta. Don Carlos se levantó. 2 días. Decide para entonces. Y se fue por la puerta. Me quedé allí, aturdida. ¿Tener una relación? ¿Con el superior de mi marido? No. Pero las palabras de don Carlos seguían resonando en mis oídos. Este es el único camino. Me dejé caer en el sofá. ¿Qué debo hacer? Desde ese día, viví un tiempo infernal. El primer día, pasé la tarde dando vueltas. Me detenía mientras lavaba los platos. Me quedaba mirando al vacío mientras doblaba la ropa. Me derrumbaba mientras limpiaba. No. Esto no está bien. Pero cuando pensaba en mi marido, volvía a dudar. ¿Qué pasará con nuestra familia si despiden a mi marido? Cayó la noche. Mi marido regresó del trabajo. Llegó más temprano de lo habitual. Cariño, has llegado pronto. Sí, quería salir temprano y cenar contigo. Ver la sonrisa de mi marido me rompió el corazón. Él no sabía por lo que yo estaba pasando. Preparé la cena. Sopa de pasta de soja y cerdo picante, los platos favoritos de mi marido. Mi marido comió con gusto. La comida de mi mujer es la mejor, como siempre. Gracias. Yo apenas pude comer. La propuesta de don Carlos no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Después de cenar, mi marido dijo: Cariño, mañana por la noche llegaré tarde. ¿Por qué? Hay una reunión de rendimiento en la oficina. La expresión de mi marido se oscureció. ¿Rendimiento? Sí. Estoy preocupado porque las cifras de este mes no han sido buenas. Mis manos temblaron. Las palabras de don Carlos eran ciertas. ¿Es tan grave? Mi marido suspiró. Sí, somos los últimos del equipo. El gerente está muy enfadado. Estará bien. Eso espero. Mi marido parecía preocupado. Yo no pude decir nada más. Llegó la noche. Mi marido dormía tranquilamente a mi lado, pero yo no podía dormir. Miré el techo, pensando, la propuesta de don Carlos, la cara preocupada de mi marido, el futuro de nuestra familia. ¿Qué hago? Miré el reloj. Las 3 de la mañana. Todavía no podía dormir. A la mañana siguiente, mi marido se fue a trabajar como siempre. Cariño, me voy. Ten cuidado. La puerta se cerró. Fui al salón y saqué la tarjeta de visita. El número de don Carlos estaba escrito en ella. Me temblaban las manos. Tenía que tomar una decisión hoy. Pasé toda la mañana dándole vueltas, sentada en el sofá, mirando la tarjeta, bebiendo agua en la cocina y volviendo al salón para mirarla de nuevo. No,
Esto de verdad no está bien. Pero la cara de mi marido apareció en mi mente, la expresión preocupada de anoche. Somos los últimos del equipo. La hora del almuerzo llegó. No tenía fuerzas para preparar nada. Simplemente me senté en el sofá, aturdida. A las 2 de la tarde sonó el teléfono. Era mi marido. Cariño, ¿estás bien ahora? Sí. ¿Por qué? Volveré a casa dentro de un rato. ¿Qué pasa? La voz de mi marido temblaba. Hoy en la reunión, el gerente me advirtió. ¿Advertencia? Sí. Dijo que si el próximo mes no mejoran las cifras, que me prepare para un traslado provincial. El teléfono casi se me cae de las manos. Cariño. La voz de mi marido se quebró. Lo siento, amor. Soy un inútil. No, no es culpa tuya. Mi marido suspiró. Voy enseguida. Colgó. Me desplomé. El traslado provincial. Esa palabra resonaba en mi cabeza. 30 minutos después, la puerta de la entrada se abrió. Mi marido entró. Su rostro estaba pálido. Cariño. Mi marido se dejó caer en el sofá. ¿Qué hago? De verdad. Mi marido se cubrió la cara. Si no mejoran las cifras este mes, tendré que irme a la provincia de verdad. Tranquilo. Iremos juntos. Mi marido negó con la cabeza. ¿Qué pasará con la escuela de los niños? ¿Y con tus amigos, amor? Las lágrimas rodaron por los ojos de mi marido. Lo siento por ser tan inútil. Abracé a mi marido, pero en mi corazón, mi decisión se estaba afianzando. Tenía que protegerlo, a cualquier precio. Mi marido lloró durante un buen rato. Mientras lo abrazaba, tomé la decisión: aceptar la propuesta de don Carlos. Cayó la noche. Mi marido se durmió temprano. Parecía muy agotado. Salí al salón y saqué la tarjeta de visita. El número de don Carlos. Encendí el teléfono. Me temblaban las manos. Pero esta vez no dudé. Escribí el mensaje de texto. Acepto. Puse el dedo sobre el botón de enviar. Dudé un momento. La cara de mi marido apareció en mi mente. La imagen de él llorando y diciendo: lo siento. Por ti, cariño. Pulsé el botón de enviar. Ding. El mensaje fue enviado. Dejé el teléfono y me senté allí durante un buen rato. ¿Qué acabo de hacer? 5 minutos después, recibí una respuesta. Mañana al mediodía, después de que el jefe de sección se vaya a trabajar, iré a su casa. Gracias por tomar la decisión correcta. Dejé caer el teléfono. Mañana. No. Pero ya era demasiado tarde. El mensaje ya había sido enviado y don Carlos había respondido. Me senté en el sofá y no pude dormir en toda la noche. A la mañana siguiente, mi marido se levantó más temprano de lo normal. Su expresión parecía un poco mejor que ayer. Cariño, hoy haré mi mejor esfuerzo. Claro. Ánimo. Mi marido se preparó para ir a trabajar. Me voy. Ten cuidado. La puerta se cerró. Me quedé allí, aturdida. En 3 horas, don Carlos llegaría. Me duché. El agua caliente me empapó el cuerpo. Pero el temblor no cesaba. Me vestí. Un vestido sencillo. Me maquillé. Me miré al espejo. El rostro pálido. Los ojos temblorosos. Esto es por mi marido, me dije a mí misma. Miré el reloj. Las 12:30. En 30 minutos, don Carlos llegaría. Me senté en el salón, con las manos juntas. Seguía temblando. Las 12:50. Faltaban 10 minutos. Mi corazón latía como un loco. La 1 en punto. Ding dong. Sonó el timbre. Me levanté lentamente y fui a la puerta. Miré por el interfono. Era don Carlos. Respiré hondo y abrí la puerta. Pase, por favor. Don Carlos entró. Me miró y sonrió con satisfacción. Gracias por decidirte. ¿Cumplirá su promesa? Don Carlos asintió. Por supuesto. Resolveré perfectamente el problema del rendimiento del jefe. ¿Y esto? Sí. Asegúrese de que mi marido no sepa absolutamente nada. Don Carlos sonrió. No te preocupes. Es nuestro secreto. Y por último, esto. Dígame, prométame que será la última vez. Don Carlos lo pensó un momento y asintió. De acuerdo. Solo por hoy. Cerré los ojos. Está bien.
Don Carlos me tomó la mano. Me condujo lentamente al dormitorio. Intenté oponerme, pero él me tumbó en la cama. Me agarró ambas muñecas y con una mano comenzó a desvestirme. La vergüenza era inmensa. Él admiró mi cuerpo y procedió con sus caricias, explorando mi intimidad. Su contacto era diferente al de mi marido, más enfocado y posesivo. Sentí una mezcla de terror y una extraña, vergonzosa respuesta física. Cuando finalmente se produjo el acto, fue intenso y profundo. Mi mente se quedó en blanco. Don Carlos se movió con un ritmo que pronto hizo que mi cuerpo, a pesar de mi resistencia, se agitara. Me susurró al oído que me dejara llevar. Cambió las posiciones varias veces, explorando y buscando mi reacción. Después de lo que pareció una eternidad de pasión forzada, Don Carlos se detuvo, jadeando. «Ha sido genial. De verdad, fantástico». Yo me acurruqué en la esquina opuesta de la cama. Todo mi cuerpo temblaba. Don Carlos empezó a vestirse. «Gracias. Yo me encargo del asunto del jefe». Terminó de vestirse y se giró en la puerta. «Nos vemos la próxima». La puerta se cerró. Me quedé tumbada en la cama, mirando al techo. ¿Qué he hecho con el superior de mi marido? Las lágrimas rodaron. Pero al mismo tiempo, quedaba una sensación extraña. Las sensaciones que mi cuerpo había experimentado por primera vez con Don Carlos. La sensación violenta y salvaje, duradera, completamente diferente a la de mi marido. Negué con la cabeza. «No, esto no está bien». Me duché. Estuve 1 hora restregándome el cuerpo, pero la sensación no se iba fácilmente. Pasaron 2 semanas. Intenté olvidar lo que pasó ese día, que solo fue una pesadilla, que fue una elección necesaria por mi marido. Pero mi cuerpo lo recordaba. El día con Don Carlos. Pasaron los días, y a mi marido le iba bien en el trabajo. Las cifras mejoraron, y la evaluación de sus superiores también. «Cariño, la empresa va muy bien últimamente. Don Carlos me está ayudando mucho». No pude decir nada, solo sonreí y asentí. Un día, mi marido dijo: «Cariño, creo que la próxima semana tendré que irme de viaje de negocios por 1 noche y 2 días». «¿Viaje de negocios?» «Sí. Es para inspeccionar una obra provincial. Tengo que ir». «Ya veo. Ten cuidado». El día que mi marido se fue, yo estaba limpiando la casa. Cerca de las 7 de la tarde, sonó el timbre. ¿Quién será? Miré por el interfono. Era Don Carlos. Mi corazón dio un vuelco. Intenté no abrir la puerta, pero Don Carlos siguió tocando el timbre. A regañadientes, abrí la puerta. «Don Carlos, ¿qué pasa? El jefe de sección se fue de viaje, ¿verdad?» «¿Cómo lo sabe?» Don Carlos sonrió y entró. «Conozco el calendario de la empresa». Llevaba una botella de vino en la mano. «¿Tomamos una copa hoy?» «Don Carlos, por favor, váyase». Lo prometió. Dijo que era la última vez. Don Carlos me tomó la mano. «Cumplí mi promesa. Tu marido no lo sabe. Pero dijo que era la última vez. Esa vez fue la última. Y hoy es un nuevo comienzo». «No, por favor». Don Carlos puso una expresión seria. «Elena, seré sincero. Yo te quiero. No solo quiero tu cuerpo». Me quedé desconcertada. «¿Qué está diciendo?» Don Carlos me miró a la cara. «Lo sentí la otra vez. Tú también sentiste algo por mí, ¿verdad?» «No, eso no. Hoy de verdad quiero respetarte mientras lo hacemos». La voz de Don Carlos se suavizó. «No te obligaré. Si tú quieres, si te gusta». «Don Carlos». Don Carlos se acercó a mí. «Solo una vez más. Solo por hoy». Me rodeó con su brazo. «No será a la fuerza, sino porque los dos lo queremos». Cerré los ojos. Una emoción extraña brotó en mi interior. El día con Don Carlos. Las cosas que mi cuerpo había sentido. No, de verdad que no. Pero mi voz carecía de fuerza. Don Carlos me levantó la barbilla. «Elena, no mientas. Lo estás deseando». Y lentamente besó mis labios. Esta vez fue diferente. No fue forzado. Fue suave y dulce. Un pequeño sonido salió de mi boca. Don Carlos detuvo el beso y me miró a los ojos. «Si no quieres, dímelo ahora. Me iré inmediatamente». No pude responder.
Don Carlos volvió a preguntar. ¿Continúo? Silencio. Esa fue mi respuesta. Don Carlos sonrió. Gracias. Me condujo al sofá. Despacio, sin prisas, empezó a quitarme la ropa. Don Carlos se tomó su tiempo, acariciándome suavemente. Su trato era respetuoso, pero su intención era clara. Mi cuerpo, traicionero, se relajó ante sus caricias lentas y concentradas. Él exploró mi cuerpo con dulzura, deteniéndose en los lugares que sabía que me provocaban reacciones. Me besó, me acarició y me preguntó repetidamente si me sentía bien. La intensidad de sus acciones me hizo perder el control de mis sentidos. Cuando don Carlos finalmente se desvistió y se unió a mí, el acto fue rítmico, profundo y placentero. Don Carlos. Sí. ¿Está bien esto? ¿Qué? ¿Está bien que me sienta así? Don Carlos me besó en la frente. Claro que sí. Las mujeres tienen que sentir placer. Continuó con el acto, mirándome a los ojos, observando mi reacción. La sensación era abrumadora. Me tomó en varias posiciones, buscando la máxima conexión. La línea entre el consentimiento y la coerción emocional se difuminó por completo. Me sorprendió mi propia voz, que en un momento de entrega le imploró. Pido más profundo. Por favor. Fue entonces. Se oyó la puerta principal abrirse. ¿Quién es? Me sobresalté e intenté cubrirme el cuerpo. Don Carlos me agarró la mano. Tranquila. Es alguien a quien llamé. ¿Qué? Don Ricardo entró en el salón. Ah, ya han empezado. No. Intenté cubrir mi cuerpo con un cojín del sofá. Don Ricardo se acercó sonriendo. Señora, ¿cuánto tiempo sin verla? Don Carlos, esto no fue un acuerdo. Don Carlos rodeó mi hombro y dijo, Elena, si don Ricardo se une, será mejor. No quiero. Don Ricardo se sentó a mi lado. Su mano se posó en mi muslo. No lo haga. Don Carlos giró mi barbilla. Elena, no te resistas. Y me besó. Las manos de los dos hombres acariciaron mi cuerpo al mismo tiempo. Don Carlos se concentró en mis labios y mi pecho, don Ricardo en la parte inferior. Don Ricardo se desvistió y me levantó. Don Carlos me sostuvo por detrás, y don Ricardo se sentó en el sofá, pidiéndome que me sentara encima de él. Me tambaleé. Don Carlos me ayudó a posicionarme, entrando lentamente en mí. Las caricias de ambos hombres estimulaban todo mi cuerpo. Don Ricardo delante, don Carlos detrás. Me sentí completamente atrapada y abrumada por la experiencia. Don Ricardo me preguntó, ¿qué quieres? Me mordí el labio, pero mi cuerpo cedió a la presión. Pido más profundo, por favor. Don Ricardo sonrió y empujó con fuerza. Don Carlos me tomó de la mano y me llevó al dormitorio, acostándome en la cama. Don Ricardo se tumbó a mi lado, acariciándome y susurrándome. Los dos hombres continuaron sus movimientos, sincronizados. Yo estaba perdiendo la cabeza, completamente rendida. Mi voz, débil, volvió a implorar. Pido más profundo, por favor. Todo mi cuerpo convulsionó. Mi cabeza quedó completamente en blanco. Don Carlos y don Ricardo se detuvieron, jadeando, y se vistieron lentamente. «Ha sido genial», dijo don Carlos. «Realmente fantástico», añadió don Ricardo. Los dos salieron por la puerta. Me quedé tumbada en la cama. Todo mi cuerpo estaba empapado en sudor, y una extraña sensación de plenitud. No podía entenderme a mí misma. ¿Por qué no me resistí? ¿Por qué reaccionó mi cuerpo? ¿Y por qué pedí más profundo? Me duché. Estuve bajo el agua caliente durante 1 hora, pero el recuerdo de ese día no se borraba, y de la vergüenza por haber perdido completamente la razón y haber hecho lo que mi cuerpo deseaba. Solo una cosa era segura, que yo había cambiado por completo hoy, que ya no era la Elena de antes, y eso me daba mucho miedo. El sol de la mañana iluminó mi rostro. Abrí los ojos. Estaba en el sofá del salón. Todo mi cuerpo me dolía. Miré el reloj, las 9 de la mañana. Me levanté lentamente. Me miré al espejo. Mi cuerpo estaba lleno de marcas, moratones, marcas de besos. Este es mi cuerpo. Me duché. Estuve mucho tiempo bajo el agua caliente. Por mucho que me echara agua,
La sensación de anoche no se borraba. Me vestí y ordené el salón. El sofá, el suelo, la mesa. Borré todos los rastros. Mi marido regresaba mañana. Tenía que esconderlo todo perfectamente para que no sospechara nada. Llegó la tarde. Me tumbé en la cama, mirando al techo. Lo de anoche no dejaba de volver a mi mente. Las caricias de los dos hombres, el placer que mi cuerpo había sentido, y los gemidos que había soltado. No, negué con la cabeza. Pero no podía negarlo. Que mi cuerpo lo había deseado. Que me resistí, pero que a partir de cierto momento, mi cuerpo había reaccionado primero. Ese hecho me resultaba horrible. Llegó la noche. Mi marido me llamó por teléfono. «Cariño, ¿estás bien? Llego mañana por la mañana». «Sí. Ten cuidado». Colgué el teléfono y volví a llorar. A la mañana siguiente, era la hora de que mi marido regresara. Preparé el desayuno e intenté actuar como de costumbre. Las 8. La puerta principal se abrió. «Cariño, ya volví». Mi marido entró. «Bienvenido. Vamos a comer». «Está bien, no tengo hambre todavía». Mi marido dejó la maleta y dijo, «Pero la casa está extraña. ¿No huele a algo?» «¿Huele?» Mi marido miró alrededor del salón. «Algo es diferente. ¿Vino alguien ayer?» «No, nadie vino». Mi marido levantó el cojín del sofá y su rostro se paralizó. «Parece que se ha caído algo». Mi marido miró debajo del sofá y recogió algo. Era tela negra, un antifaz que don Carlos se había dejado. «Cariño, ¿qué es esto?» «Eso». El rostro de mi marido se desfiguró. «¿Qué es esto? Dímelo». No pude decir nada. Mi marido se dirigió al dormitorio. Lo seguí rápidamente. Mi marido miró las sábanas y se giró. «¿Qué hiciste ayer?» «Nada». «No mientas. ¿Por qué están así las sábanas?» Mi marido me agarró del brazo y me subió la manga. Una marca se reveló. La mano de mi marido tembló. «¿Quién te hizo esto?» «Cariño», contesta. «¿Quién te lo hizo?» Bajé la cabeza. «Don Carlos». Mi marido se tambaleó hacia atrás. «¿Qué?» «Y don Ricardo también». Mi marido golpeó la pared con el puño. ¡Pum! «Por favor, dime que es una broma. Dime que es mentira. Lo siento». Mi marido se sentó en el suelo. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste algo así?» «Fue por ti». Mi marido levantó la cabeza. «¿Por mí?» «Por el miedo a que te despidieran de la empresa, a que te trasladaran. Así que...» Mi marido se burló. «Así que vendiste tu cuerpo. A mis superiores. Lo siento. De verdad. Cariño. Lárgate». Desaparece de mi vista. No pude decir nada y salí por la puerta. Lloré durante un buen rato en el pasillo. Todo había terminado. Fue culpa mía. Toda mía. Pero no podía volver atrás. Todo ya se había derrumbado. ¿Habría pasado una hora? La puerta se abrió. Mi marido estaba allí. Sus ojos estaban rojos e inyectados en sangre. «Entra». Mi marido me empujó hacia adentro. Nos sentamos en el salón. Mi marido dijo, «Cuéntamelo todo desde el principio». ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Con voz temblorosa le conté todo. El incidente del aniversario, la extorsión de don Ricardo, el primer encuentro con don Carlos y lo de anoche. Todo. Mi marido escuchó en silencio. Cuando terminé mi historia, mi marido preguntó, «¿Fue a la fuerza?» «Oh». No pude responder. Porque mi cuerpo había reaccionado. Mi marido sonrió. «De forma miserable». «Ya veo. Lo siento». Mi marido negó con la cabeza. «Yo también lo siento. Por ser un inútil, por no poder proteger a mi esposa. No es culpa tuya, cariño». Mi marido me tomó la mano. «Voy a dejar la empresa». «¿Qué?» «Ya no quiero seguir en esa empresa. No quiero volver a ver las caras de esos bastardos. Pero no te preocupes. Encontraré otro camino». Las lágrimas rodaron por los ojos de mi marido. Yo también lloré. Estuvimos abrazados llorando durante un buen rato. Al día siguiente, mi marido presentó su dimisión. Don Carlos y don Ricardo intentaron detenerlo. Pero mi marido fue firme. «No quiero volver a verles la cara». Así, mi marido dejó la empresa. Han pasado 3 meses
desde que mi marido dejó la empresa. Empezamos una nueva vida. Mi marido montó un pequeño negocio. Al principio fue difícil, no teníamos mucho dinero, y el futuro era incierto. Pero mi marido no se rindió. Trabajaba día y noche. Yo también ayudé a mi marido. Hice todo lo que pude. Y pasó un año. El negocio de mi marido empezó a tener un éxito milagroso. La pequeña oficina con la que empezó se trasladó a un gran edificio en la Castellana. Tenía más de 10 empleados y la facturación superaba los millones. Han pasado 2 años. Mi marido es ahora un empresario reconocido en el sector. Y llegó ese día. Se celebró una fiesta en la empresa de mi marido. Un gran evento al que invitaron a clientes e inversores. Yo fui a la fiesta con mi marido. Estaba bebiendo champán y saludando a la gente cuando alguien se acercó. «Jefe», me giré y allí estaba don Carlos. Bueno, ya no era don Carlos, solo un hombre de mediana edad con aspecto desaliñado. A su lado también estaba don Ricardo. Los dos no tenían nada de su antigua prepotencia y parecían demacrados. «¿Cuánto tiempo? Felicidades de verdad», dijo don Carlos con voz temblorosa. Mi marido los miró fríamente. «¿Qué quieren?» «Cometimos un error», dijo don Carlos, inclinando la cabeza. Don Ricardo también se inclinó profundamente. «Lo sentimos de verdad». Las lágrimas cayeron de los ojos de don Carlos. «Cometimos un error muy grave. Por favor, perdónenos». Mi marido no cambió su expresión. «¿Perdón?» «Sí. Por favor, denos una oportunidad». Mi marido se burló con frialdad. «¿Recuerdan lo que le hicieron a mi esposa?» Don Carlos y don Ricardo inclinaron la cabeza aún más. «Lo sentimos. Lo sentimos de verdad. Por favor». Pero no nos giramos. Salimos de la sala de fiestas. Mi marido me agarró fuerte de la mano. «¿Estás bien?» «Sí, estoy bien». Miramos el cielo nocturno. Estaba lleno de estrellas. La larga pesadilla por fin había terminado. Desde ese día, don Carlos y don Ricardo no volvieron a aparecer. El negocio de mi marido siguió creciendo y empezamos una nueva vida. A veces, el recuerdo de aquello me viene a la mente. Las caricias de los dos hombres, el placer que mi cuerpo sintió, esos deseos a veces afloran. Pero me contengo y solo miro a mi marido, intentando volver a ser la de antes. Mi marido me perdonó a pesar de saberlo todo, y me amó de nuevo. Sé el valor que eso requiere. Por eso intento ser aún más fiel a mi marido. Cada mañana le preparo el desayuno y cada noche me duermo abrazada a él. A veces mi marido me pregunta, «¿Te arrepientes?» «¿De qué? ¿De lo que pasó?» Lo pienso un momento y contesto, «Sí, me arrepiento. Me arrepiento cada día». Mi marido me acaricia el pelo. Yo también lo siento. Por haber puesto a mi esposa en esa situación, nos abrazamos. Así vivimos, sanando nuestras heridas cada día. Aunque no podamos olvidarlo por completo, lo superamos juntos, haciéndonos más fuertes. Don Carlos y don Ricardo acabaron siendo despedidos de la empresa. El negocio de mi marido creció y comenzó a negociar con la empresa donde trabajaban. Mi marido puso una condición: despidan a don Carlos y a don Ricardo. La empresa los despidió inmediatamente. Ahora han desaparecido por completo de nuestras vidas, y vivimos felices. Por supuesto no es perfecto. Las heridas siguen ahí, y a veces, cuando recuerdo aquello, me paso la noche en vela. Pero lo superamos juntos. Ahora sé que juntos, mi marido y yo, podemos superar cualquier cosa. Esta es mi historia, la historia de la caída y la redención, la traición, el perdón y la venganza de una mujer. ¿Qué piensan de mi elección? ¿Fue un error? ¿O fue algo inevitable? No lo sé, pero una cosa es segura, que ahora solo vivo amando a mi marido, que esa es la mejor expiación que puedo hacer, y que eso es suficiente. Hoy también preparo el desayuno para mi marido. El aroma del café se extiende por la casa y el sol de la mañana entra por la ventana. Mi marido se levanta y me abraza por detrás. «Te quiero, cariño». Y yo a ti. Nos besamos. Un nuevo día comienza. Y sé que hoy y mañana superaremos esta vida juntos. Gracias por escuchar hasta el final. ¿Qué les ha parecido la historia de hoy?
Dejen sus comentarios abajo. Suscríbanse, denle me gusta y activen las notificaciones. Que tengan un día sano y feliz.